Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos es tu copyright n teniendo un día maravilloso, ya sea que es tu copyright n viendo esto por la más menos ana, por la tarde o por la noche. No importa la hora, me alegra que me hayan elegido para pasar un ratito juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les intriga, un tema rodeado de misterio, pasión superíndice 3n y sobre todo, secretos. Vamos a hablar de Afra Mert Amor Prohibido, el secreto que nadie te contó superíndice 3. Su copyright que suena a telenovela, y en cierto modo lo es, pero con un toque de realidad que a veces supera la ficción superíndice 3n. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si les gustan los chismecitos bien contados, las historias que te hacen pensar y sobre todo, si quieren estar al tanto de todo lo que subo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, es fácil, y me ayuda un montón superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Y si ya es tú, n suscritos muchísimas gracias. Son lo máximo. Ahora su preparo copyright nse un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque la historia que les voy a contar hoy es de esas que te dejan pensando durante duas. Vamos a desentrar más menos a este Afra Mert Amor Prohibido, y a descubrir esos secretos que, como dice el título, nadie te ha contado. Para empezar, debemos entender que las historias de amor prohibido siempre han capturado nuestra imaginación superíndice 3n. Hay algo en lo inalcanzable, en lo que desafía las normas, en lo que se mantiene oculto, que nos atrae irresistiblemente. Y cuando hablamos de Afra Mert, hablamos de dos personas que por las razones que sean, se ven envueltas en una situación superíndice 3n ASU. Pero, ¿quiénes son Afra y Mert? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complejas. No voy a revelar nombres completos ni detalles personales que puedan comprometer la privacidad de nadie. En esta historia, Afra y Mert son pseudo superíndice 3 nimos, personajes que representan a miles de personas que han vivido experiencias similares. Quiero recalcar esto, no estamos hablando de una historia en particular, sino de un arquetipo, una representación superíndice 3n de un fenus superíndice 3 menos social que lamentablemente es muy común de lo que nos gustaría admitir. El amor prohibido puede surgir de muchas formas. Puede ser una diferencia de edad significativa, una relación superíndice 3n entre personas que pertenecen a diferentes clases sociales, una conexión superíndice 3n que nace en el lugar de trabajo donde las relaciones n mal vistas, o incluso una atracción superíndice 3n que se desarrolla entre personas que ya n comprometidas con otras. En el caso de Afra y Mert, la prohibición superíndice 3n surge de una combinación superíndice 3n de factores sociales y personales que vamos a ir desmenuzando poco a poco. No hay una sola razón superíndice 3n, sino una serie de circunstancias que convergen para crear este CEU superíndice 3 que el explosivo. Imaginen a Afra, una mujer inteligente, ambiciosa y con un futuro prometedor. Viene de una familia conservadora con fuertes valores tradicionales. Desde pequeño más menos se le ha inculcado la importancia del matrimonio, la familia y el respeto a las normas sociales. Se le ha enseñado más menos que el camino a la felicidad reside en encontrar un buen esposo, formar un hogar y criar a sus hijos de acuerdo con las tradiciones familiares. Afra ha internalizado estas expectativas y, en gran medida, se siente obligada a cumplirlas. Es una joven con una fuerte conciencia del deber y un profundo respeto por sus padres y su comunidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Afra alberga un deseo de explorar nuevas posibilidades, de romper con los moldes preestablecidos y de vivir su vida a su manera. Este conflicto interno entre el deber y el deseo es uno de los motores principales de su historia. Ahora imaginen a Mert, un hombre carismático, apasionado y con una visión superíndice 3n del mundo un poco liberal. Ha viajado, ha conocido diferentes culturas y tiene una mente abierta a nuevas experiencias. No es que no valore el matrimonio y la familia, pero tiene una perspectiva diferente sobre CEU superíndice 3 se deben construir las relaciones. Mert cree que el amor no debe estar limitado por las convenciones sociales y que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Ha visto de primera mano CEU superíndice 3 las expectativas sociales pueden sofocar la individualidad y generar infelicidad. Es un hombre que valora la autenticidad y la libertad personal por encima de todo. A diferencia de Afra, Mert no siente la presión superíndice 3n de conformarse a las expectativas de su familia o su comunidad.
Ha aprendido a seguir su propio instinto y a no tener miedo de desafiar el status quo. El encuentro entre Afra y Mert es casi inevitable. Se conocen en un contexto donde la presión superíndice 3N social es alta y las expectativas son claras. Inicialmente su relación superíndice 3N es puramente profesional, pero pronto descubren que hay una química innegable entre ellos. Sus conversaciones se vuelven muy largas, sus miradas muy intensas y la atracción superíndice 3N se vuelve imposible de ignorar. El ambiente laboral se convierte en un campo minado, donde cada encuentro es una prueba de fuego. Intentan mantener la distancia, pero la fuerza de la atracción superíndice 3N es demasiado poderosa. Se sienten atraídos por la diferencia, por la novedad, por la posibilidad de encontrar en el otro algo que les falta en sus propias vidas. Aquí es donde empieza el verdadero drama. Afra se encuentra dividida entre sus sentimientos por Mert y el miedo a decepcionar a su familia, a romper con las tradiciones y a enfrentar el juicio de la sociedad. Mert, por su parte, también Copyright N enfrenta sus propios dilemas. Sabe que la relación superíndice 3N con Afra no será fácil y que tendrá que luchar contra muchos obstáculos. Se pregunta si está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos y si puede ofrecerle a Afra la seguridad y la estabilidad que ella necesita. Ambos son conscientes de que su amor es prohibido y que cualquier paso en falso podrá tener graves consecuencias para sus vidas. El secreto se convierte en su refugio. Se ven a escondidas, se envían mensajes en clave y viven su amor en la sombra. La adrenalina de lo prohibido aún más menos a de una dimensión superíndice 3N extra a su relación superíndice 3N, pero también Copyright N genera una gran cantidad de ansiedad y estru Copyright S. Viven constantemente con el temor de ser descubiertos, de que su secreto salga a la luz y las consecuencias sean devastadoras. Cada encuentro es un riesgo, cada llamada teléfono superíndice 3 Nika es una amenaza. Viven en un estado de alerta constante tratando de ocultar sus sentimientos y de proteger su secreto a toda costa. La paranoia se convierte en su compa más menos era inseparable. Pero ¿por qué Copyright se aferran a una relación superíndice 3N que les causa tanto sufrimiento? La respuesta es simple, porque se aman. A pesar de los obstáculos, de los miedos y de los secretos, su amor es genuino y profundo. Han encontrado en el otro a alguien que les comprende, les apoya y les hace sentir vivos. En medio de la oscuridad, su amor es una luz que les da esperanza y les permite seguir adelante. Se aferran a la creencia de que su amor puede superar cualquier obstáculo y de que al final, encontrarán la manera de estar juntos. Y aquí es donde llegamos al corazón superíndice 3N del secreto que nadie te ha contado. No se trata solo de la pasión superíndice 3N y el deseo. Se trata también Copyright N de la vulnerabilidad, del miedo y de la lucha interna que implica amar a alguien cuando el mundo te dice que no deberías. Se trata de la valentía de desafiar las normas y de seguir tu corazón superíndice 3N, incluso cuando el camino es difícil. Se trata de la capacidad de perdonar, de aceptar las imperfecciones y de amar incondicionalmente. La historia de Afra y Mert no tiene un final fácil. No puedo decirles si terminan juntos o si se separan. La verdad es que cada historia de amor prohibido es diferente y el desenlace depende de muchos factores. Puede que logren superar los obstáculos y construir una vida juntos, o puede que la presión superíndice 3N social y familiar sea demasiado grande y terminen separándose. También Copyright N es posible que encuentren una manera de conciliar sus sentimientos con las expectativas de sus familias y que logren mantener una relación superíndice 3N discreta pero satisfactoria. No hay una respuesta fácil y cada pareja debe encontrar su propio camino. Pero lo que puedo decirles es que su experiencia nos enseña más menos a valiosas lecciones sobre el amor, la libertad y la autenticidad. Nos muestra que el amor no siempre es fácil y que a veces requiere sacrificios y valentía. También Copyright N nos recuerda que la libertad es un derecho fundamental y que nadie deberá ser obligado a renunciar a sus sentimientos por presiones externas. Y sobre todo nos enseña más menos a la importancia de ser autocopyrighticos y de vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores. Nos enseña más menos a que el amor no siempre es lo superíndice 3 con irracional. A veces nos enamoramos de personas que no encajan en nuestros planes, de personas que desafían nuestras expectativas y nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Y a veces ese amor es el que nos transforma y nos hace crecer como personas.
Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, a desafiar nuestros prejuicios y a abrirnos a nuevas posibilidades. El amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a convertirnos en mejores personas. También copyright N nos enseña más menos a que la libertad es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a amar a quien queramos sin importar la edad, la clase social o las creencias. Y aunque la sociedad pueda ejercer presión superíndice 3N sobre nosotros, al final, la decisión superíndice 3N de seguir nuestro corazón superíndice 3N es solo nuestra. No debemos permitir que el miedo al juicio social nos impida vivir nuestras vidas plenamente. La libertad de amar es un derecho que debemos defender y proteger. Y por último nos enseña más menos a la importancia de la autenticidad. Ser fieles a nosotros mismos, a nuestros sentimientos y a nuestros valores es fundamental para vivir una vida plena y feliz. No podemos vivir complaciendo a los demás, si eso significa renunciar a nuestra propia felicidad. La autenticidad nos permite conectar con los demás, de manera genuina y construir relaciones significativas. Ser autocopyrightnicos requiere valentía, pero es la única manera de vivir una vida verdaderamente plena. La historia de Afra y Mert es un reflejo de muchas historias que se viven en silencio, a escondidas, bajo el peso del juicio social. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a cuestionar las normas que nos impiden amar libremente. Nos anima a ser compasivos, comprensivos y tolerantes con aquellos que viven situaciones similares. Nos recuerda que todos merecemos ser amados y aceptados por quienes somos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hemos explorado la historia de Afra y Mert, un amor prohibido lleno de secretos y desafíos. Hemos analizado las razones por las que este tipo de relaciones capturan nuestra imaginación superíndice 3N y las lecciones que podemos aprender de ellas. Hemos hablado de la vulnerabilidad, el miedo, la valentía, la libertad y la autenticidad. Hemos profundizado en los factores sociales y personales que pueden llevar a una persona a involucrarse en una relación superíndice 3N prohibida. Espero que esta historia les haya resultado intrigante e informativa. He tratado de mantener un tono conversacional y amigable a lo largo del vídeo, como si estuviera copyright Ramos teniendo una charla entre amigos. Mi intención superíndice 3N no es juzgar ni condenar a nadie, sino simplemente explorar un tema complejo y delicado desde una perspectiva humana y comprensiva. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3N. Saber que mis vídeos pueden generar reflexión superíndice 3N y debate es una gran motivación superíndice 3N para seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué copyright creen que es importante en una relación superíndice 3N? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer sus mensajes y aprender de sus experiencias. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y para finalizar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a personas y a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me apasiona. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. No tengan miedo de seguir su corazón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima.